En esta clase hablaremos de los comprobantes. Como usted podrá recordar, los comprobantes que hemos tenido y que hemos aprendido siempre en la contabilidad comercial son los comprobantes de ingreso, comprobantes de egreso y los comprobantes de ajuste y de traspaso, ¿no? Consecuentemente, ese tipo de comprobantes hemos podido conocerlas y poder tener referencia al respecto. Sin embargo, en la contabilidad gubernamental, ¿ya? Este tipo de comprobantes, primero, los comprobantes, la denominación comprobantes de ingreso, ya no se manejan ya con la inserción o la implementación del sistema de gestión pública SIGEP. Ya los comprobantes, es decir, tal como dice este denominativo, comprobantes de ingreso, comprobantes de egreso y así consecuentemente, ya no se utilizan estas denominaciones. En particular vamos a hablar en esta clase de los comprobantes de ingreso. Es decir, ya no se dan esta denominación, decíamos. Entonces, ¿qué denominación de da? ¿Cómo es que empezamos a conocer aquello? Actualmente, en la contabilidad gubernamental, se maneja documentos de ejecución de recursos, ¿ya? C21 con imputación presupuestaria. Es una de las que se maneja actualmente el denominativo de los comprobantes, donde son registrados los ingresos, ya sean propios, ya sean ingresos con financiamiento o con diferentes fuentes, ¿no? Y deben reflejar en este tipo de documentos. ¿Cómo o qué tipo de hechos contables se registrarían o se registran C21 con imputación presupuestaria? Vamos a describir un ejemplo con relación para un poquito más ampliar la explicación y entender con relación a este tipo de documentos, es decir, comprobantes, entre comillas, si queremos entender de esa manera. En los gobiernos autónomos municipales, vamos a tomar un ejemplo de ello, donde de acuerdo a su competencia se establece el procedimiento, es decir, la programación del presupuesto que es por el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles. Como es tuición de los gobiernos autónomos municipales cobrar este impuesto, entonces son programados en el presupuesto de la gestión fiscal de esa entidad pública. Entonces, cuando ya se tiene programado el presupuesto, ya en la ejecución misma, o sea, es decir, durante la gestión fiscal, se cobran, ya sea por medio de caja de la entidad, o sea, por sección caja de la entidad, o a través de las entidades bancarias, de alguna otra manera esto ingresa, por decir, como un ingreso fresco, en efectivo, disponible a las arcas de la entidad pública. En tanto que como estaba programado, entonces tiene incidencia, es decir, afectación presupuestaria que llegaría a ser al presupuesto de recursos. Por eso se dice comprobantes o, en otras palabras, documentos de ejecución de recursos C21 con imputación presupuestaria. ¿Ve? Entonces, este es un caso, un típico ejemplo que estamos utilizando para entender los tipos de comprobantes. Por supuesto, en este caso, ¿ya? El siguiente, por decir, los fuentes que ingresan, ¿no? Los fuentes que ingresan por coparticipación, los recursos que ingresan por diferentes fuentes, quiero decir, por coparticipación, por IDH, también tienen el mismo tratamiento que llegaría a ser, ¿no? Es decir, se refleja en los documentos de ejecución de recursos, o sea, en los C21 con imputación presupuestaria. Hasta aquí hemos aclarado uno de los comprobantes que era o es en la contabilidad comercial
comprobante de ingreso en la contabilidad gubernamental es documentos de ejecución de recursos C21 con imputación presupuestaria. Ahora hay otro documento que también es parte de ingreso en la contabilidad gubernamental, que son considerados documentos de ejecución de recursos C21. La diferencia está en sin imputación presupuestaria, ¿no? Entonces, podemos nosotros poder reflejar el tema sin imputación presupuestaria. ¿Qué significa aquello? ¿Qué significa aquello? Que contrariamente a lo que acabamos de explicar, ¿no? Lógicamente es que no tiene afectación al presupuesto. ¿Qué tipo de transacciones o hechos contables reflejarían estas, o se mostrarían o se reportarían en estos documentos C21 sin imputación presupuestaria? Un caso ejemplo, la devolución de saldos, ¿no?, que han sido desembolsados con cargo a rendición de cuentas, ¿no?, que la misma ha sido depositada. En este caso, ese tipo o hecho contable o transacción contable, ¿ya?, se registrarían, ¿no?, con un documento que llegaría a ser de recursos C21 sin imputación presupuestaria, porque no está ingresando recursos frescos a las arcas de la entidad, sino que se desembolsó, están devolviendo. Es una opción de registro. Otra puede ser las boletas de garantía en forma de custodia que no tienen incidencia presupuestaria. Bueno, es como un ejemplo que estamos tomando en cuenta. Esperemos que estamos hablando en resumen, vamos a decirlo, de esta clase, que antes los comprobantes, en este caso de ingreso, se los consideraba y se los considera en la contabilidad comercial lo mismo. En la contabilidad gubernamental ya se consideran documentos de ejecución de recursos C21 con imputación presupuestaria y sin imputación presupuestaria que acabamos de explicar, ¿no? Entonces, cuando usted ejerza, estimado amigo, colega universitario, con relación a las actividades de auditoría principalmente, no pida los comprobantes de ingresos, sino pónganlo, requiero los documentos de ejecución C21 con imputación presupuestaria o sin imputación presupuestaria, de acuerdo a lo que usted esté necesitando para llevar adelante el trabajo de auditoría, ¿verdad? Entonces, dicho esto, nos vemos en el siguiente clase.